Hola Internet, yo soy Pan y bienvenidos a Pan de Pandemonium, su canal de misterio, fantasías oscuras y casos de crimen real. El día de hoy les tengo varias cosas. Primero, anuncios parroquiales. A ver, aquí tengo mis anuncios. Ok, la vez pasada, el video que subí anteriormente, hubo un errorcillo con las redes sociales. Me salió mal el cartelín y no me di cuenta al momento de exportar el video. Y ya cuando lo subí, por ahí me comentaron así que está mal puesto. Y yo, no. Pero bueno, ya, ni modo. Entonces, lo voy a corregir. Ahí lo voy a poner de una vez. Así que, si quieren seguirme en mis otras redes, aquí estarán apareciendo. Ahí pongo más contenido de misterio con otros casos, resúmenes de esos mismos casos, comparto mi contenido que hago en TikTok, porque ya tenemos TikTok. Vayan a seguirme en TikTok. Y ya, creo que nada más eso corresponde con redes sociales. Sí, no olviden seguirme en todas ellas. Tengo Instagram, Threads, Blue Sky, TikTok y claramente YouTube. ¿Qué otra cosa? Ya me acordé. Otra cosa que les quería comentar es que los casos de fagocitismo se van a extender un poco porque creo que vamos a decirlo así, creo que sobreestimé el hecho de que solamente trataría unos 6 casos y luego ya vendría el video ensayo sobre el fagocitismo, cuando realmente me di cuenta de que justo como que solamente traer algunos poquitos casos y luego un video ensayo hablando de ellos se me hizo como que no lo sé, me gustaría como que hubiera más cosas para que el fenómeno se viera como en una amplitud más grande y no nada más como que venir por unos casitos y después por algunos posteriores, ¿no? Según lo que ustedes me digan en comentarios. Pero creo que esta reticulación me va a llevar a extender a algunos casos más, quizá probablemente hasta el mes de... estamos en abril, entonces yo creo que en mayo ya tendría el video de ensayo, sí, a mitades de mayo. Y podría compartírselos por aquí. Pero por lo mientras voy a seguir con los casos. Hoy es martes, Hoy es martes mefistofélico, no lo olviden. Y para martes mefistofélico, eso ya se va a hacer una sección que se queda aquí en el canal. Entonces todos los martes, en martes mefistofélico, voy a estar subiendo casos de fagocitismo, al menos durante este rato de abril a mayo. Y pues nada, eso era lo que les iba a decir sobre la extensión de los casos. Ahora, también quería preguntarles si ustedes conocen algún otro caso de fagocitismo así muy famoso que quieren que trate. Yo sé que creo que el más famoso es sobre el accidente de los Alpes. No, de los Andes, sí. El accidente que sucedió en los Andes. Pero, creo que, no sé. Yo mantengo mi distancia frente a ese caso porque creo que se ha hecho tanta cobertura que sería difícil que yo trajera como mi punto de vista al asunto, porque como ha sido un caso tan mediático que ha sacado de que novelas, testimonios, entrevistas, varias películas y cosas así, pues sí, siendo que ya está como muy cubierto y no tendría yo por qué meterme en él más. Si quisieran saber más sobre el caso, bueno, pues hay muchísimas fuentes para investigar. Yo quiero traer como casos que no se difunden tanto, no son tan conocidos y pues quedan como un poco en el olvido, ¿no? Entonces como traerlos a este canal y que la gente los conozca, pero pues así las cosas. Otra cosa, el caso que les voy a presentar hoy creo que es uno de los más duros de los que voy a hablar en este canal. Y también, a pesar de que sea de los más duros, voy a tratar de hacer un poco más ameno. No de que vamos a estar en risas, sino que voy a hacer una plática un poco más ligera. ¿Por qué? Porque desafortunadamente el caso no tuvo mucha cobertura en el momento que sucedió. Y no es que sea un caso muy viejo, de hecho es de hace 21 años, en el 2004.
Pero pese a ser ya en el siglo XXI, las personas que están involucrados, pues desafortunadamente no son como del interés de los medios. Entonces, creo que es bueno que traiga este caso porque de verdad, o sea, cuando me puse a investigar sobre lo que aconteció, solamente eran 3 fuentes, la mayoría en español y inglés, y solamente se repetían entre sí, o sea, tú podías ver que había a lo mejor 2 artículos diferentes y de ahí esos 2 artículos fueron copia y pega, copia y pega, copia y pega, copia y pega de un montón de publicaciones periodísticas del momento, ¿no? Entonces sí me gustaría como agregar ahora sí mi punto de vista, mi ojo crítico a este caso, precisamente porque se trató poco, no tuvo mucho foco, no tuvo yo creo que la debida cobertura, y no desde un amarillismo, porque también hay mucho amarillismo en este caso, porque a ver, a lo mejor suena contradictorio que yo diga de que no hubo cobertura pero hay amarillismo. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque puedes hacer que un caso sea muy escandaloso pero no dar información, solamente tocando tabús y diciendo de que ay, esta gente y así, ¿no? O sea, como alarmando a las demás personas, pero no estás diciendo qué fue lo que pasó, o no estás dando la suficiente como visión o el contexto para saber qué fue lo que llevó a estas personas a lo que sucedió, ¿no? Entonces, bueno, nada más quería platicarles esto. Estos fueron los anuncios parroquiales. Y pues ya, comenzamos. Y comenzamos con la pregunta que ya está diciendo este canal para poder abrir este caso. Y esta va hacia ustedes, como siempre. ¿Qué harían si en el transcurso a través del mar, en un bote, hacinados, sin agua, sin comida y sin refugio, pasaran 12 días y no tuvieran una sola señal de un posible rescate? Esta respuesta creo que no la tiene nadie más que los 36 supervivientes de una yola de 9 metros de largo en la que estaban más de 80 personas que iban de República Dominicana a costas estadounidenses buscando una nueva vida. Pero si quieren saber más detalles de esta historia, cierren las cortinas, acurrúquense en las tinieblas y no hagan ruido, pues el pandemonium ha comenzado y nosotros seremos sus espectadores. El caso de la yola dominicana de 2004. El 29 de julio de 2004 zarpó una yola de 9 metros de largo. Como hablante del español, la variante mexicana del español, yo no sabía que era una yola, pero investigué y pues nosotros como mexicanos la conocemos como lanchas, o sea, unas lanchas pesqueras de estas que a lo mejor la gente de la costa identifica mucho, que son de madera literalmente y que tienen unas 5 líneas de asientos. No son muy grandes y no son muy largas, en efecto son alrededor de 9 metros de largo. Y pues ahí en ese tipo de embarcación metieron a 87 personas. ¿Se acuerdan? O sea, creo que hay una imagen a lo mejor de algunas personas de la audiencia que tengan como el hecho de que hubo justo cuando fue lo del tema del submarino de los millonarios que hizo caput en medio del mar. ¿Se acuerdan de que hubo una noticia secundaria que justo como que el internet trató de señalizar en plan de que la gente está más concentrada en lo que está pasando con estos 3 millonarios y pues no está pasando la noticia de que casi se desviven, o creo que sí pasó el desvivimiento de una serie de personas que iban como migrantes? Me parece que no me acuerdo si fue en Europa, o sea que iban de África a Europa, me parece que sí, por el tema de las guerras de Medio Oriente. Y que pues tuvieron un naufragio tal cual y que pareció que pues se desvivieron muchas personas, incluido menores en ese transcurso, y que no se le estaba dando luz a esa noticia por darle luz a los 3 millonarios que se habían metido por su propia voluntad en una cápsula de Pepto-Bismol a los inframundos, ¿no? Pero bueno, entonces si tienen esa como imagen de la embarcación,
En esa embarcación solamente iban alrededor de, me parece que 200 personas, pero era una embarcación muchísimo más grande. O sea, tenía, me acuerdo que había como incluso un segundo piso, en el que podían subirse las personas y así. Pero en este caso estamos hablando de una lancha. O sea, la imagen que ustedes digan, ah, esto es una lancha, esa. Más o menos, no tan chiquita como un kayak, pero sí, vamos a decir como que... pues háganse de cuenta que dos kayaks juntos de ese tamaño. Y pues tampoco muy ancha, ¿no? Y para poder acceder, el capitán de esta nave les había cobrado un alrededor de $450, que en ese momento serían 25,000 pesos dominicanos. Y para el momento serían 5,000 pesos mexicanos, más o menos. Entonces, esa fue la cuota de ingreso, $450 o 25,000 pesos dominicanos, que es la moneda en la que pagaron, para que pudieran zarpar de las costas del pueblo El Limón en República Dominicana. Las personas, evidentemente, pues que están haciendo estos viajes y que continúan haciendo estos viajes, porque no es como que este tipo de tránsito de personas haya acabado, desafortunadamente, vienen de contextos pues muy marginalizados y muy precarizados, y están huyendo de una realidad que pues ya no les da para poder sobrevivir, y tratan de emigrar a otro lugar como lo es Estados Unidos, muchas veces en esta imagen idealizada que tenemos de Estados Unidos como voy a decirlo así, como un bloque concreto económico que es Latinoamérica, de que es que Estados Unidos es como el centro del comercio, el centro del negocio, donde se tiene una mejor calidad de vida, y puedes empezar desde abajo y terminar siendo pues una persona que a lo mejor no es multimillonaria, pero sí va a tener como una fluencia económica lo suficiente para darle como tranquilidad, ¿no? Y sobre todo para poder ayudar a su demás familia que está en ese contexto, ¿no? Entonces muchas personas salen de Latinoamérica para pues perseguir este sueño, que más que un sueño aspiracional, yo creo que es hasta un sueño de querer sobrevivir y querer salir de nuestros contextos, que muchas veces no son agradables, no son buenos, ni bonitos, ni placenteros, y mucho menos fáciles. Entonces, creo que hay que mencionar esto porque es importante. Para nada estoy culpando a las personas que decidieron subirse a esta balsa, porque yo no sé los contextos de los que venían. Probablemente algunos viniesen de precariedad económica solamente, y a lo mejor otros venían de contextos muchísimo más crudos, ¿no? Entonces, creo que no es nuestra tarea o no debería de ser nuestra posición como sociedad o como latinoamericanos sobre todo, juzgar a estas personas que están moviéndose ilegalmente a otro país para tratar de sobrevivir, porque si no están sobreviviendo en sus propios territorios, creo que esa presión te hace querer voltear hacia otro lugar, a donde tú digas, a lo mejor aquí sí encuentro algo, a lo mejor aunque aquí tengan que hacer el doble o el triple de esfuerzo, no voy a tener otras presiones que a lo mejor en mi país de origen o en mi tierra natal tengo, ¿no? Entonces sí, esto es algo que quiero mencionar porque es importante, y me gustaría que al final o se llevaran este caso como muy a la reflexión, para no culpar y no seguir señalando a los migrantes, porque no me gusta esa retórica del primer mundo que siempre voltea a ver a menos a otros seres humanos solamente porque piensan que son de otra calidad. Entonces, bueno, continuamos con el caso. Sin embargo, estas personas yo creo que no esperaban lo que iba a acontecer en este viaje. Los suplementos que el capitán les había proporcionado eran agua, chocolate, sardinas y cacahuates. Creo que si estos eran los suplementos para un viaje, probablemente no estaba pensado para que durara más que un par de días, quizá 4 a lo máximo, ¿no? Así, rayándose. Pero a la altura del islote puertorricense de nombre Desecho, el motor de la nave falló. O sea, ya no pudo seguir avanzando, y yo creo que fue por la logística, porque pues si metes en una lancha o en una yola, como le dicen en República Dominicana, tan chiquita a tantísimas personas, pues el rendimiento del motor literalmente va a ser mucho mayor, se va a quemar. Entonces
Evidentemente el motor se quema, falla y ya no puede seguir avanzando y quedan verdaderamente a la deriva. El capitán logra contactar o hacerle señas a otra embarcación que también tiene este fin, o sea, que tenía este fin de que vamos a transportar migrantes. Entonces se va en esa otra embarcación y promete regresar y les dice a las personas que están migrando, los migrantes dominicanos, que pues se queden ahí, que no pierdan la calma, que no se angustien, que pronto va a regresar. Pues las personas decidieron creerle a este sujeto y pues desafortunadamente él nunca regresó y los dejaría completamente solos, a la deriva y en alta mar. A los días, los pocos suministros que el capitán les había brindado al momento del embarque ya se habían agotado. El calor, el sol en mar abierto, si alguien ha estado como en una lancha precisamente o pescando, o trabajando o a lo mejor en el sector del turismo, cosas así, ustedes saben lo cansado, lo agotador y lo exigente que es estar soportando el sol en mar abierto. Bueno, pues estas personas, eso, sin cómo cubrirse del sol, sin cómo cubrirse del aire, sin cómo cubrirse, o sea, precisamente de todo lo intemperie que hay en el mar, porque a veces como que idealizamos un poco el mar en el hecho de que no pensamos que ahí también llueve, ahí también hace frío, ahí también hace calor, ahí también, o sea, hay corrientes, o sea, tan solo la fauna marina y todo, o sea, lo que llegues a ver y así, pues sí te puede tocar un poco. Entonces, creo que muchas veces no se dimensiona ese otro lado del mar. Y coincido con Andy, del mundo de Andy, que al mar hay que tenerle muchísimo respeto. Este calor consume no nada más físicamente, sino también tu mente, porque pues el mismo calor, la deshidratación y todo esto te empieza a hacer que alucines de verdad. Por lo que los primeros en comenzar a flaquear fueron los hombres de edad avanzada. Evidentemente por su condición de tener más años, pues tienen un poco menos de resistencia, entonces verdaderamente se la pasaban dormidos, se desmayaban por la deshidratación, por los golpes de calor y así, y los demás solo podían cubrirse con las ropas que traían puestas, con lo que llevaban, con sus maletas o cosas así y nada más. Al final de la primera semana, estos hombres que ya estaban pues mal de salud, terminaron por sucumbir. Y pues en un acto para tratar de liberar espacio y para también evitar infecciones y todo lo que pudiese suceder por tener pues a personas desvividas en la embarcación, lo único que pudieron hacer fue arrojarlos al mar. A su vez, las personas desesperadas por la deshidratación, es que hay que pensarlo, o sea, ya pasó una semana y no han tenido ni comida, ni agua, ni nada. Pongan ustedes que a lo mejor les duraron los suministros hasta mitad de esa semana, pero son otros 3-4 días sin agua, sin comer, en el sol, en el aire, en el frío de la noche. Entonces, pues sí. Y ya con el hecho de que pues veas a personas que están pasando a saludar a San Pedro, yo creo que pues sí es un poco mucho, o sea, le suma carga mental al hecho de decir, pues es que estamos verdaderamente sobreviviendo en lo que se supone que llega este capitán a cómo reparar el motor, ¿no? Porque ellos seguían pensando que iba a regresar, claramente. Estas personas que estaban ya desesperadas empezaron a tratar de consumir su propia orina, pero pues, o sea, te puedes salvar de un apuro el consumir tu propia orina y hasta cierto punto te va a dar como hay una ayudada, pero no es tan bueno que tú estés haciendo esto. Yo sé que esto en contexto de supervivencia pues sí, pero incluso te puedes llegar a intoxicar. Entonces no se crean estas guías de que sí, con tu propia orina tantos días, no sé qué. O sea, sí, pero tu cuerpo lo va a resentir. Y sobre todo tu organismo puede que se llene de toxinas que tu cuerpo está tratando de sacar por la orina. Entonces tú las estás volviendo a ingresar en tu cuerpo y es un doble trabajo, ¿no? Y eso consume agua. Entonces como de que sí, voy a estar extrayendo agua del agua que ya filtré y voy a volverla a filtrar y a volverla a filtrar. Entonces no es como que sea un buen recurso, es un recurso de últimas. Y pues ya estamos en este punto, ¿no? Después de la primera semana, imagínense ustedes. Y no solamente era el tema de la sed, ya empezaba a
a picar el hambre, a doler el hambre. Entonces, muchos llegaron a comentar por los testimonios de los sobrevivientes que quisieron dar declaraciones, que pues algunos llegaron a decir que quizás sería buena idea cortar las orejas de los que habían dadole su saludo a San Pedro por el calor, o que simplemente se habían deschavetado y se arrojaron al mar y quedaban flotando, ¿no? Y recuperar eso y pues tratar de consumir algo, ¿no? Que lo que se da es que la declaración de la mayoría de los sobrevivientes es que o fue un mutismo o fue de que no vamos a dar comentarios, no vamos a decir si sí o si no. Algunos dijeron rotundamente que eso no sucedió, que sí se hicieron los comentarios, pero que nadie recurrió al fagocitismo por supervivencia. Pero una de las supervivientes sí lo confirmó y dijo que sí hubo personas que llegaron a hacer estas acciones para poder aguantar la presión de sus estómagos. Sin embargo, la insolación, el hambre, la sed socavaron en la mente de algunos de ellos y decidieron, como ya les había dicho, saltar al agua para acabar con su tortura. Yo creo que en este punto ya la desesperación era muy grande, porque a lo mejor para este momento ya habría alrededor de 20 y tantos decesos, y aún así seguían esperando o seguían tratando de ver cómo salir de esa situación, pero estando en mar abierto es muy difícil porque las corrientes son las que te llevan, y si no tienes remo, si no tienes cómo moverte, estás a merced de las corrientes. Entonces no hay recursos en mar abierto, no hay como que tú digas, sí voy a pescar, o voy a agarrar un ave, o no sé qué, pues no. Y menos si estás débil por la sed y el hambre. Ahorita les voy a contar un suceso que creo que es uno de los más densos, además de lo que ya hemos hablado del posible fagocitismo, el tema del consumo de la propia orina y el hecho de que algunas personas que no resistieron la presión, y pues es entendible, y decidieron acabar con todo. Hubo un suceso que verdaderamente es más aterrador por todo lo que está en él, ¿no? Dentro de los que aún estaban ahí, de los pasajeros que resistían, se encontraba una mujer lactando. Los hombres, porque aquí mencionan los supervivientes que fueron hombres, no hubo mujeres que agredieran a esta mujer, la empezaron a asediar y le exigieron que les diera un poco de la leche que estaba produciendo para calmar su sed. Al inicio la mujer aceptó, dadas las circunstancias, pero también imagínense, o sea, no es como que la mujer pudiese producir leche de la nada, o sea, eso se sabe que viene de tu propio cuerpo, o sea, tú estás poniendo agua, minerales y la producción real de esa leche. Entonces era secar a esta mujer para poder sobrevivir ellos, bajo amenaza, claramente. Entonces ella acepta, pero la desesperación de los hombres fue tanta que empezaron a morderla y se peleaban entre ellos, y luego fue la presión otra vez contra ella. Y aquí no se sabe bien porque nadie ha como dado algo definitivo, simplemente los testimonios son como muy tangenciales a lo que le sucedió a esta mujer, porque dicen que unos de los sobrevivientes mencionan que lo que pasó fue que la asediaron y la mordieron tanto que terminaron por acabar con ella, y lo único que hicieron fue arrojarla al mar junto con las otras personas, ¿no?, que ya habían arrojado. Y otros simplemente dicen que la mujer, por el hecho de estar alimentando a esos hombres durante tantos días, se deshidrató muchísimo más rápido y falleció, y la arrojaron al mar. Entonces creo que este es un hecho como que, no sé, es muy perturbador. O sea, no. Otra de las pasajeras también estaba en situación de lactancia porque tenía un pequeño que había dejado en República Dominicana. Esta chica tenía 19 años, su nombre es Bernaba de la Cruz.
y pues ella vio lo que había pasado con la mujer, entonces lo que hizo fue dar su leche de forma voluntaria, pero al ser ella tan chica, porque recordemos que tan solo tenía 19 años, o sea, para ser pues, una madre joven aún, pues los hombres también entraron en un entendido de que no podían hacer lo mismo que hicieron con la otra mujer, porque entonces uno, pensándolo desde su punto de vista, probablemente era que se les acabarían los recursos más rápido. Y dos, ella al ser más joven, pues tendría menos de dónde poder producir leche, ¿no? Entonces, ella cuenta que lo único que pudo hacer fue mantener a 8 hombres durante los días hasta el momento del rescate. Y que ya para ese momento ya estaba así de que dándolas a San Pedro, ¿no? Para este punto, el hambre rascaba con insistencia en los vientres de todos los supervivientes que habían quedado y habían pasado la primera semana. Ya estamos más o menos a esta altura del relato en el inicio de la segunda semana. Faustina Santa Candelario, de 27 años, otra sobreviviente, confesó que ya para este punto, y como les había dicho, ella fue la que sí afirmó con su testimonio que habían sucedido actos fagocitistas. Para la segunda semana es cuando ella dice que esto empezó a pasar y que ella lo vio, de que la gente ya estaba tan hambrienta que sí empezaron a cortar trozos de pues carne suave de las personas ya desvividas, ¿no? Afortunadamente 12 días no se completó la segunda semana, pero 2 días antes de completarse la semana, después de haber pasado por este horror, un grupo de pescadores puertorriqueños avistaron el bote y los supervivientes gritaron con sus últimas fuerzas por ayuda. El auxilio que envió Puerto Rico hacia los dominicanos fue pues bastante rápido. Las autoridades respondieron y canalizaron a los supervivientes a los hospitales más cercanos. Sin embargo, aquí empiezan los problemas con la prensa. ¿Por qué? Porque inmediatamente de que se da el aviso de que se encontró una embarcación con tantas personas, que solo habían sobrevivido 36 de los 87, ni siquiera la mitad, pero de las personas que habían estado en esta embarcación al inicio, al zarpar del pueblo de Limón en República Dominicana y llegar por pura suerte a costas puertorriqueñas, al darse esa información a la prensa fue de que, oh sí, noticia fabulosa, morbo, vende. Entonces fueron inmediatamente a los hospitales y ni bien habían descansado, estaban recuperados, ya habían pasado por todo esto psicológicamente, ya estaba, o sea, su cuerpo estaba al límite. La prensa estaba así de que denos declaraciones y qué pasó y no sé qué y bla bla bla. Literalmente muchos de ellos, o sea, es que a mí me parece increíble que la prensa misma se eche de cabeza, porque cuando hacen la descripción de esta historia dicen estaba canalizada o estaba así de que apenas consciente, y es como de que, o sea, tú estás viendo que en ese estado está esta mujer o este señor grande o esta chava, y tú vas y les preguntas qué pasó, quieres una entrevista, quieres la primicia de esta situación tan difícil para estas personas. Creo que ahí fue un error garrafal por parte de la prensa, querer dar la nota y no respetar la humanidad, ni la condición de salud, ni mental de estas personas, sinceramente. Entonces, pues sí, o sea, algunas de estas personas apenas si podían hablar y aún así dieron las pocas declaraciones que pudieron, porque también pensemos que de alguna u otra forma esto o sea, la prensa les daría algo, o sea, la prensa les pagaría algo. Entonces, yo creo que también pensando el hecho de que, bueno, o sea, ya sobreviví, ¿ahora qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar este hospital? ¿Cómo voy a regresar a mi país? ¿Cómo voy a hacer? O sea, en ese momento es como de que, ok, o sea, creo que ahí cruzan muchas cosas, y sobre todo en el contexto de precariedad del que venían pues estas 36 personas supervivientes. No se lo cuestionaron tanto, aunque muchas prefirieron callar o simplemente no podían ni siquiera hablar ni dar testimonios, ¿no? A los días, cuando ya la mayoría estaba estable, la mayoría se negó, o sea, prefirió no entablar comunicación con la prensa.
y solamente algunos decidieron hablar de lo que estaba corriendo como rumores por las enfermeras y por el hospital y así, de lo que los pacientes les contaban a ellas, ¿no? En privado. Entonces, aclararon muchos rumores. Hubo el rumor del fagocitismo, que una de las supervivientes confirma. Hubo el rumor de lo que le sucedió a esta mujer que estaba lactando y que no sobrevivió. El rumor de la gente que pues sugirió utilizar a los desvividos para poder sobrevivir. Toda esa serie de cosas que se dijeron y se vieron fueron confirmadas o negadas. Por algunos negadas y por otros confirmadas. Y bueno, pues ya, o sea, una vez recuperados, creo que lo que se encontraron no fue tan bueno, porque muchos de ellos tuvieron que regresar a su país. O sea, ya no... Esa inversión que hicieron, ese sacrificio que hicieron económico para poder llegar a costas estadounidenses, yo sé que de una manera ilegal, pero aún así hay que cuestionar muchísimo la migración, tanto legal como ilegal, y a quienes le conviene que siga sucediendo esto, porque no es como que el capitán estuviese solo. O sea, hay que decirlo así: si él se había movido de una embarcación a otra con tanta facilidad y podía dejar abandonadas a 80 personas en alta mar sin sentir el mínimo remordimiento o tratar de buscarlas, quiere decir que además de que es una visible estafa y que estás jugando con vidas de personas para poder enriquecerte, ese dinero no nada más va a ser para ese capitán. Ese dinero probablemente vaya a ser para las personas que estén esperando a estos dominicanos, en este caso, en costas estadounidenses, para que no les pase nada o no los agarren. Entonces, esto es un negocio redondo y se negocia con las vidas de las personas. Y pues no sé, creo que eso es, aparte de desagradable, es reducir a qué tanto podemos explotar a las personas marginalizadas, ¿no? Además de pues encontrarse en esta situación, también el tema de que pues ya habían sido estafados, no tenían dinero para moverse. Los que habían declarado a la prensa pues tenían lo que la prensa quiso darles, y regresarse en su país, ¿no? Regresar a la misma situación a la que trataban de huir. Y muchos de esos contextos pues probablemente no hayan sido no solamente de precariedad económica. Y pues aquí termina este caso. No se le dio un seguimiento a lo que le sucedió a los supervivientes. Tampoco se hizo mención más de la noticia más que los primeros días del mes de agosto, contando que fue el 29 de julio cuando zarparon estas 80 personas, de las cuales solo regresaron 36. Y quiero que eso quede como muy en la memoria de las personas que estén escuchando este caso, para darse cuenta de que así de fácil, así de rápido, la prensa, los gobiernos, las personas que están a cargo de la migración, tanto legal como ilegal, se olvidan de un grupo de personas que no les importan, que solo ven como un recurso más que pueden arrebatarle a estas personas que ya de por sí les han arrebatado mucho. Entonces, no sé. También quiero decir que, pues no sé, me pongo a pensar muchas cosas, y aquí es donde ya activo mi ojo crítico. Pues todo el problema que como bloque, ¿no? Que ya había mencionado al inicio, todo el problema que como bloque económico tiene Latinoamérica con su migración hacia, concretamente, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay una idealización, y hay que dejarlo bien claro, y creo que en estos últimos años se ha visto más, gracias a las redes sociales y sobre todo a las posturas políticas radicales que tienen algunos líderes políticos sobre sus pensamientos a la población latinoamericana, sobre cómo se ve a la población latinoamericana como si fueran una categoría inferior de seres humanos. Porque hay que decirlo así, no nos ven como iguales, no nos ven como personas que tengamos ni los mismos derechos ni la misma condición humana. Y hay que, es que ustedes dirán, es que es su país, es que es su territorio. Ok, va. Pero de todas maneras,
si tú estás viendo que esas personas están en situaciones verdaderamente difíciles, no hay en ti la suficiente empatía, no hay en ti el suficiente decir, esta persona no me está haciendo daño a mí, ni espero que me haga daño a mí, pero a pesar de que pueda ayudarla, no la voy a ayudar. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista tan cerrado es, si yo permito que esas personas entren, a mí me van a quitar. Cuando sistemáticamente ha sido todo lo contrario. Todo lo contrario. La migración hacia Estados Unidos siempre ha significado un crecimiento económico y un desarrollo social y un desarrollo cultural para Estados Unidos. O sea, no nada más es el hecho económico, sino que ha enriquecido Estados Unidos. Entonces, me parece que los posicionamientos fascistas, porque eso es, el fascismo no es otra cosa, de nosotros somos mejores que ellos porque nosotros tuvimos la arbitrariedad de nacer aquí, aunque literalmente seamos de la misma especie, aunque literalmente tengamos las mismas necesidades, aunque literalmente vivamos en un sistema económico idéntico, pues no son como nosotros. Y pues ya, eso nos permite abusar de estas personas y convertirlas en una autoridad que va a ser dañina y peligrosa para nuestra sociedad, nuestros valores y nuestra forma de ver la vida, que pues es del tamaño de una nuez, ¿no? A mi punto de vista, sinceramente. Todo esto lo estoy diciendo desde mi perspectiva. No sé ustedes qué piensan sobre el asunto de la migración y el asunto del discurso de la xenofobia y del fascismo político que está presentando algunos sectores económicos y políticos en el marco pues internacional, ¿no? Además, quiero resaltar sobre todo este caso porque me parece que es de los pocos que no se habla, precisamente porque a pesar de que está este morbo detrás de que es que fagocitismo, es que la mujer que estaba lactando, es que el tema de la sed, la orina y como que hay mucho morbo en esta historia. Al no dársele seguimiento, al no tratar de buscar ayuda para esas personas que de verdad la sufrieron durante 12 días en mar abierto, y no buscar el responsabilizar a nadie, porque debería de buscarse a ese capitán, preguntarles quién era esta persona, si sabían algún nombre, una descripción física, algo así, o tratar de mínimo jalar el hilo como les estaba tratando de hacer hace rato con este ejercicio mental, ¿no? De que pensemos que el capitán no está solo, o sea, se notó por sus acciones que no estaba solo y que probablemente esto no lo haya hecho solamente una vez, porque ver a una persona como un simple objeto que se puede abandonar no es algo que tú hagas de forma tan fácil, a menos de que tengas problemas de verdad de socialización. Si tú ves a una persona como algo que se puede abandonar, como algo que no tienes por qué darle importancia, ni tampoco preocuparte, o sea, no digo que te desvivas por un desconocido, digo que le des calidad humana, no de que dependa de ti, sino el tema de que lo veas como un igual. O sea, si tú no ves a una persona que va por la calle como un igual y lo ves como un objeto que pasa o como algo indiferente, yo creo que tendríamos que abrir esa conversación y tendríamos que checarnos como sociedad, porque pensando así, desde mi punto de vista, lo que estamos haciendo es pues prácticamente deshumanizar a todas las demás personas que no somos nosotros, y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque desarticula el tejido social, y el tejido social es lo único que nos ha mantenido vivos, no el sistema económico, porque los sistemas económicos han venido y se han ido. Ahí está el feudalismo como un gran ejemplo, la oligarquía, y si se quieren ir para atrás, todas las todas las sociedades gremiales, todas las sociedades imperiales, todas las sociedades faraónicas, ponle el nombre que tú quieras.
el sistema económico no es el que nos permite vivir. Tampoco nos permiten vivir los lujos o las formas, vamos a decirlo así, de ver las cosas o de cómo nos construimos nosotros nuestra realidad. Lo que nos ha hecho vivir es el tejido social. Lo que siempre nos ha mantenido en supervivencia es el tejido social. Y si nosotros como personas preferimos el individualismo sobre el tejido social, el bien propio sobre el bien común, y arrebatarle, quitarle la humanidad a las personas que a lo mejor no conocemos, no es que la necesites conocer, no es que necesites saber su vida, ni que te importe, ni que, pobre gente, y te desgarres las vestiduras. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy diciendo, si tú no eres capaz de decir, esta es una persona humana, que sufre, que llora, que ríe, igual que yo, y tiene los mismos derechos que yo, creo que ahí hay un problema de raíz que no se ha tratado y que no se quiere hablar, porque va a problematizar muchísimas cosas y nos va a poner a platicar sobre muchos abusos que se viven en muchos contextos y que a las personas que los ejercen, que por lo regular tienen poder y dinero, no les conviene que se hable. Entonces yo quiero que nos convenga que hablemos de ello. Este es un espacio para que comenten aquí en los comentarios bonitos qué es lo que piensan sobre este caso. Debería de habérsele dado más cobertura, debería de haberse puesto más atención a estas personas, mínimo oye, te doy un poco para que regreses a tu país, o oye, dame señas, pelos y algo con lo que identificar a este capitán que hizo esto con ustedes, dónde lo vieron, dónde se frecuenta, o sea, como algo para tratar de jalar el hilo. Y si no, es que entonces el problema sigue existiendo, y es que no es algo que no haya sucedido, porque estamos hablando de un caso de 2004 y estamos en 2025 y sigue pasando. Esta serie de embarcaciones que transportan a personas de forma ilegal a otros países existen, siguen ocurriendo estas desgracias, y ahora creo que el problema es que a lo mejor hay una nota o dos, pero precisamente porque hay una nota o dos que habla sobre migrantes y luego le pones la categoría ilegal y luego le pones la categoría dominicanos y luego le pones la categoría, y más bien la cualidad, aquí ya no categoría, de que su meta es Estados Unidos, hay un discurso muy horrendo encima de eso y unas dinámicas sociales, porque son dinámicas sociales perpetuadas por estratos de la sociedad que no están en esa marginalidad, que no conocen esa realidad y que hablan por hablar, que perpetúan que a esas personas se les silencien lo que está pasando. Entonces yo traje este caso porque mientras estaba investigando para lo del videoensayo me lo encontré en la serie de ejemplos que ponía el antropólogo que estoy leyendo, y yo dije, o sea, qué raro, o sea, nunca he escuchado de un... O sea, sé que esto pasa, sé que la migración ilegal sucede, pero no que este caso de pues fagocitismo haya sucedido en República Dominicana en los 2000, ¿no? O sea, como que hubiera sido más sonado, ¿no? Y no. Entonces es como, ¿a qué le dan importancia las noticias nacionales e internacionales de nuestros países y a qué no? ¿A quiénes se les escucha y a quién no? ¿Y qué temas se prefieren tocar y qué temas no? Y pues nada más, los dejo con esta pequeña reflexión. Yo sé que a lo mejor es un poco como alecayéndonos, pero pues así es esto, ¿no? O sea, el crimen real creo que no debería ser nada más morbo. Y creo que este canal, bueno, al menos mi intención con este canal no es que esto sea morbo por morbo, sino que de verdad reflexionemos y le demos, como ya les había mencionado en otros videos, esa dimensión social a estos casos y la cualidad humana, tanto a las víctimas como a las personas que hacen estos actos como victimarios, porque esta es una discusión que tuve con unas amistades y mi propia pareja,
de el tema de que es que cómo puedes llegar a ver a una persona que comete actos atroces como una persona humana. Y lo que le dije fue, yo sé que yo no haría, o desde mi posición y mi contexto no haría lo que esta persona hizo, y a lo mejor tienen que ver temas con salud mental, un montón de privilegios y todo esto, ¿no? O sea, no me voy a chupar el dedo y decir es que es un contexto completamente individual y es de responsabilidad. Sí lo es completamente responsabilidad de la persona que lo hace, ¿no? Pero no es producto de la nada, como les había dicho. No es que de repente sean como personas que emergen como papas del suelo y es de que, sí, un fagocitador sale de la tierra. No, pues no, o sea, son temas de dinámicas sociales, crianza, valores, o sea, todo lo que construye un ser humano. Y o sea, está conectado en el cómo respondemos a nuestra realidad y cuáles son los discursos que seguimos, que nos alimentan y que nos dan pues fuerza para continuar, ¿no? Y a mí uno de los discursos que me da fuerza para continuar es decir, sí, estas personas que sean conscientes, que no tengan temas de salud mental y que pues todo esté como más o menos en orden y que sí sean un producto de la sociedad, pues sí, van a tener que tener una reprimenda por lo que hicieron, porque lo hicieron de forma consciente. Ahora, todo lo demás también tendría que ser analizado, ¿por qué solamente castigar a la persona que incurre y no revisar todo lo que está apoyando a que esta persona incurra? Ese es el tema. Y como siempre, y en el mundo de la salud se dice, prevenir es mejor que lamentar. Y en este caso me gustaría que este canal fuera para ver a este tipo de casos, a este tipo de personas, como les decía, tanto a las personas que llegaron a ser víctimas de ese tipo, en el caso del fagocitismo o en el caso de la Yola dominicana, víctimas directas de espacio, fico, de espacio, zonas, de forma ilegal, ¿no? Entonces, no sé, creo que hasta aquí está bien dejar el video. Creo que han sido muchas cosas y muchos temas que les he aventado a partir de este caso. Me gustaría que comentaran sus opiniones, cómo ven esta situación, qué harían, cuál fue, o sea, en la primera pregunta que les hago siempre al inicio de estos casos, me gustaría que la respondieran aquí abajo en los comentarios. Estaría comentándoles, reaccionando y todo esto. Y sobre todo, qué piensan sobre toda la serie de dinámicas que están envueltas en este particular caso. Me gustaría mucho leerles y saber qué es lo que piensan y cómo podríamos como sociedad mejorar ese aspecto, ¿no? Sin que tuviésemos que depender tanto de una respuesta gubernamental o una respuesta por parte de sectores del poder, por así decirlo. Que podamos hacer algo desde el tejido social, que creo que es lo que deberíamos recuperar. Y pues ya está, eso es todo. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden que yo soy Pam y espero que el pandemonium que hemos liberado en esta ocasión no los devore. Hasta la próxima.